Bueno, habíamos quedado en el modelo de las tres brechas. Básicamente lo que dice es que si vos, Mariano, si vos, consumidor o agente del gobierno o agente de alguna empresa, algún empresario, tenés alguna necesidad de dinero, si vos no te la podés dar vos mismo, podés sacarla de o el Estado o el sector externo buscando préstamos o inversión o dependiendo de la necesidad, cuál es la brecha o la distancia que vos estás queriendo salvar. Eh, cuando, a ver, en lo que sería el sector privado, sería, en el sector privado tenemos el ahorro, si es mayor a la inversión, significa que hay dinero que no estás consiguiendo, ¿por qué? Porque la gente lo está ahorrando en vez de invertirlo en el sector privado. Entonces lo que harías es, en el sector público, buscarías algún tipo de gasto, digamos, que compense, eh, que compense con esa necesidad de inversión. ¿Por qué? Porque vos lo que vas a hacer es, como vos necesitas dinero, o lo vas a sacar del sector público o lo vas a sacar del sector externo. En este caso sería de las importaciones en el sector externo. ¿Se entiende? Lo conceptual acá es entender que el dinero que te falte, si vos no te lo podés procurar vos mismo, lo podés sacar o del gobierno o del sector externo, dependiendo de qué tipo de actividad estás teniendo. Si sos consumidor y hay un bien que vos, obviamente, no te lo podés conseguir porque no se fabrica acá, lo vas a conseguir del sector externo, mediante las importaciones. Y si, por ejemplo, sos el presidente y tenés necesidad de financiar alguna obra o algo por el estilo, entonces, como los impuestos que estás cobrando no te alcanzan para poder invertir en alguna actividad o en alguna empresa, lo que harías es buscar inversión extranjera o inversión en el sector privado. Es decir, esta inversión la solicitarías y obviamente te endeudarías con el sector privado o te endeudarías con el sector externo, dependiendo de la situación, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, lo que hace el modelo de las tres brechas es decir que básicamente es como el flujo circular de la economía, que se acuerdan que todo el dinero que se producía entraba y salía o se consumía y se invertía todo, se gastaba y se producía todo. Bueno, lo mismo hace el modelo de las tres brechas. Dice que todo el dinero que hay, tanto tu, en tu país como incluyendo el mundo entero, es lo mismo, que hay una igualdad que se tiene que respetar. ¿Y cómo supuestamente funciona esto? Y bueno, tenemos lo que es la contabilidad económica que dimos en la unidad 1, que dice que, bueno, básicamente mantiene el mismo sistema que el flujo circular de la economía, que todo se consume, que todo se produce, que todo se consume, que todo se gasta, que todo, todo, todo. Por eso se da esta ecuación del modelo de las tres brechas. ¿Entendido? Con eso último que dije. Sí, quedó más claro. Ah, bien, bien, bien. Bueno, ok. Eso modelo de las tres brechas. Ah, ajá. Bien. Mercado financiero. ¿Qué es lo que tiene el mercado financiero de por qué suele ser el mercado más difícil? Mercado financiero. Vieron que en el mercado de bienes
teníamos que la demanda era igual al PBI, y el PBI es igual al consumo más la inversión, más esto, más me detengo acá, la inversión. ¿Qué tipo de inversión es esta? Este es el tipo de inversión en la que yo, consumidor, tomo un préstamo, ¿sí? Tomo un préstamo. Y un préstamo no es otra cosa que dinero que me están dando, que debo devolver, pero ese dinero lo voy a usar para invertir algún, en algún emprendimiento O o bien de en alguna capital. actividad. ¿Cómo? Un bien de capital. Claro, sí, una maquinaria que se utiliza para generar más bienes, ¿sí? Ahora, en el mercado financiero también se considera la inversión, pero algo que me costó mucho a mí es entender que en el mercado financiero la inversión se toma como que yo doy préstamos, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque el mercado financiero ya habla de lo que es todo lo que representa el dinero o inversiones financieras. Entonces, vendría a ser el dinero que le sobra al consumidor y que va a invertirlo en o plazos fijos o en bonos o en acciones, cosa que por lo general no es común que los consumidores hagan porque por lo general no es común que les sobre dinero para poder invertir eh, en este tipo de mercados. Por eso suele ser un concepto complicado de distinguir. Entonces recuerden, mercado de bienes, yo tomo préstamos para transformarlos en bienes de capital, por ejemplo, y hacer más dinero. Ese dinero va a generar ganancias y con esas ganancias yo voy a ir devolviendo progresivamente el préstamo que me dieron. Y por el contrario acá, en el mercado financiero, yo estoy con el dinero que me sobró, se lo estoy dando a alguien más para que eh, ese alguien más lo tome e invierta o en bienes de capital o en otras acciones o haga su mastufia y que después a mí me retribuya directamente cuáles son las ganancias de ese dinero que yo presté. Hasta ahí vamos bien porque esto es muy importante, se me hace que es algo muy fácil de confundir y que creo que no te lo dejan muy claro en las clases. En el mercado financiero tenemos lo que es la demanda de dinero. Bianca, te hago una consulta. Sí, ¿Cómo arrancarías, por ejemplo, si me dicen, empezá hablándome del punto 2.2? O sea, tengo que explicar primero qué es el mercado financiero, por ejemplo, los distintos conceptos, dinero, bonos y esas cosas, como para dar una introducción. eh, eh, sí, pero fíjate vos que en el 2.2 te dice los mercados financieros y ahí al ladito ya te dice la demanda de dinero. Claro, como Entonces que es ya. como, Ajá. yo lo que haría es decir, bueno, la unidad 2 habla de lo que es el corto plazo. En el corto plazo tenemos el equilibrio, tenemos el mercado de bienes y el mercado financiero. Haría como una pequeña introducción del mercado de bienes, pero así muy por arriba. Mientras que en el mercado de bienes se trata de ver cuál es el equilibrio entre eh, las cantidades de bienes producidas en el mercado financiero, se busca cuál es el equilibrio en la cantidad de dinero demandado para adquirir esos bienes. Y ahí es como que entraría a definir el mercado financiero. Bien, perfecto, gracias. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber de la demanda del dinero? Que es muy caprichosa, digamos. La demanda del dinero. Que tiene dos tipos de variables a considerar. A ver, no sé si la palabra es variables. A ver, no. Tiene dos tipos de conceptos, la demanda transaccional y la demanda especulativa, ¿sí? La demanda transaccional es que si yo tengo más dinero, puedo demandar
para. No quiero mentir, no quiero mentir. Bien, tenemos la demanda transaccional que está representada por la renta de las personas y la especulativa que está relacionada con lo que es la tasa de interés. Ahora, la renta de las personas tiene una relación positiva. ¿Por qué? Porque cuanto más, por ejemplo, me dan ¿cómo se dice? Un aumento en el sueldo y yo con ese aumento de sueldo voy a demandar más dinero. Si, por ejemplo, me lo quitan, voy a demandar menos dinero. Y si la demanda especulativa, que esto es lo más interesante, es que dependiendo de cuánto vale otra cosa de valor, que en este caso sería la tasa de interés, yo voy a querer más ese otro bien, pero para adquirir ese otro bien, que en este caso serían los bonos, las acciones, los plazos fijos con tasas de interés altas, entonces yo voy a tener que, es como que no puedo tener las dos cosas, ¿sí? Por eso es especulativa, porque digo, bueno, podría ganar al final más dinero con un plazo fijo que con el simple dinero que ya tengo acá, por ejemplo. Entonces, de eso se trata esta demanda especulativa, de cuánto podría yo ganar si digo, bueno, por un par de meses no voy a tener a disposición esta plata, pero al final voy a tener la plata más los intereses, y si solamente me quedo con el dinero, voy a tener solo el dinero, ¿entendés? Por más de que espere más tiempo con el dinero en la mano, no va a pasar nada. Entonces, ahí es donde entra la demanda especulativa, que es la comparación de cuánto me beneficia tener dinero o tener ese otro bien, que serían las acciones y los bonos. Por lo general, nosotros los consumidores no estamos acostumbrados, como dije, a tener dinero extra para invertir en ese tipo de cosas, en ese tipo de mercados. Bien. No me quiero explayar mucho en lo que es la riqueza y ¿cómo es? Y la demanda de riqueza y bonos. Es como que la riqueza es lo que todos los activos y pasivos que tengo hoy, ¿sí? Esa es mi riqueza. Si yo le pongo un precio a cada mueble que tengo, a cada cosa que tengo, esa es mi riqueza. Si le pongo un valor a todas mis deudas, por ejemplo, tengo que imaginemos que existe el trueque y tengo que devolver una mesa y 2 sillas para pagar una deuda. Entonces yo le pongo valor a esa mesa y a esas sillas, y ese es el total de mis pasivos, que si se lo resto al total de mis activos, tengo la riqueza, ¿sí? Ahora, lo que es la renta, por ejemplo, la renta es algo que constantemente va cambiando, ¿sí? Entonces todo el tiempo tengo que ver cuál es la renta que tengo, que sería esto, cuál es la renta que tengo, y mediante eso voy a decidir cuál es la demanda de dinero que voy a demandar, digamos, valga la redundancia. Entonces, cuando hablamos de renta, recuerden eso, que es algo que constantemente va cambiando, y más si consideramos que las tasas de interés también cambian. Entonces, todo el tiempo la demanda de dinero es algo que debe de volver a actualizarse. A ver, la gente demanda más dinero, demanda menos. ¿Qué pasó con la demanda de dinero? Todo esto visto macroeconómicamente. Yo por ahí doy ejemplos muy específicos de las personas, porque a mí me ayudaba a estudiarlo así. Bien. Entonces, en la demanda de dinero tenemos la demanda transaccional y la especulativa. Transaccional es porque, bueno, ¿cuánto dinero necesito para transaccionar? ¿Sí? Y la especulativa es cuánto dinero tengo que restringirme usar para poder tener unas ganancias en el futuro. Bien, oferta monetaria. Es la suma de la cantidad de dinero en poder del público, es decir, la cantidad de dinero que poseen los individuos y las empresas, más los depósitos en los bancos. Ya.
Y esto, ¿se acuerdan que dije que habían 3 conceptos de PBI? ¿Cuál era el concepto que yo iba a usar? Dependía del sector de la economía en la que estoy trabajando. Lo mismo pasa con la oferta monetaria. ¿Qué oferta monetaria me va a importar a mí? Me va a importar la oferta monetaria que intervenga con mis intereses. Por ejemplo, y ahí entra lo que sería M0, M1, M2, 3 y 3 asteriscos. Entonces, el M0 es el efectivo, ¿sí? Yo me identificaría dentro de esta oferta monetaria, porque a mí me interesa saber cuánto dinero hay. Si, por ejemplo, tengo los que cobran la beca de la UNE o alguna beca como el Progresar o alguna otra parecida del gobierno, tienen una cuenta bancaria en caja de ahorros. Lo que sería, bueno, me adelanté, el M2. Entonces, a ese tipo de personas les va a importar más el M2. ¿Por qué? Porque tiene la oferta monetaria que a ellos les interesa. Y así, yo por ejemplo no compro dólares, pero si los comprara, estoy muy segura de que el M3 asterisco, que es M3 más los depósitos en moneda extranjera, me importaría muchísimo. Entonces, ¿qué oferta monetaria voy a estar mirando? La que corresponda a mis intereses financieros. ¿Mm? Ujú. Bueno, esto es lo que sería el agregado monetario, ¿sí? Porque está el M1, el M2, el M3 y así sucesivamente. ¿Y qué es lo que vas haciendo? Le vas agregando conceptos monetarios, ¿sí? Bien. La determinación del tipo de interés. Vamos a eso. Eh, mm. Bien, algo que no mencioné en el mercado de bienes es el multiplicador, ¿sí? Tenemos multiplicadores tanto en el mercado de bienes como en el mercado financiero. ¿Qué es el multiplicador? El multiplicador en el mercado de bienes mide cuánto varía la renta, es decir, la producción de una economía, cuando varía un componente de la demanda, que podría ser el consumo, la inversión, gasto o las exportaciones netas. Entonces, mide qué tan sensible es una economía ante cambios en esas variables. Ahora, el multiplicador monetario viene a ser el mismo concepto, mide qué tan sensible es el dinero, o sea, mide cuánto varía el dinero secundario cuando cambia el dinero primario, ¿sí? En otras palabras, mide cuánto confía la gente en los bancos para darles su dinero y que ellos lo dupliquen con préstamos. Cuando el multiplicador monetario en una economía es muy alto, significa que hay mucha confianza. ¿Por qué? Porque el banco emite 10 billetes más, pero de esos 10 billetes más, el Banco Central, que es el autorizado para emitir moneda, los bancos comerciales de esos 10 billetes más que emitió el Banco Central, los bancos comerciales hacen 20, hacen 30 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque todo el dinero que las personas recibieron en mano, el físico, se fueron y lo depositaron. Entonces hay una gran confianza en el sistema monetario de esa economía. Sí, son mis anotaciones personales. Conforme iba estudiando iba anotando conceptos. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Determinación tipo de interés. Bien, acá estamos. No hice gráficos en el mercado de bienes, es mala mía. Bueno, hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Y hasta ahora, bien, Bien, bastante bien. excelente. Bien.
determinación del tipo de interés. Ya cuando te habla de determinar algo, es básicamente comparar dos cosas y decir qué tienen de relación. O sea, un gráfico, determinación del tipo de interés. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Acá lo que tenemos que hacer es igualar, como en principios de economía o fundamentos de economía, oferta con demanda. En este caso, oferta de dinero con la demanda de dinero. ¿Sí? Siempre toda la economía se basa en eso, en lo que se ofrece y en lo que se demanda. Bien, ahora, consideremos lo siguiente. Tipo de interés, la demanda de dinero. O sea, esto es esto. El Banco Central emite una determinada cantidad de dinero que es fija. Si emitió 10 billetes, solo hay 10 billetes. Entonces, esto es lo que se considera la oferta monetaria y es fija. Y la demanda de dinero se representa de esta manera. La determinación del interés va a estar dada en donde la curva de la oferta y la demanda monetaria son iguales. ¿Por qué se da esta? Siempre que haya un solo punto donde se cruzan dos curvas diferentes, es porque en ese punto es lo máximo, en este caso, en esta tasa de interés, es la máxima cantidad de dinero que la gente quiere tener en sus bolsillos con relación a la oferta monetaria que hay actualmente y la tasa de interés. ¿Por qué? Porque esto viene determinado, como ya dijimos, por la renta y por la especulación. Entonces, con la renta, uno dice, bueno, me aumentaron el sueldo, quiero más dinero, así que voy a solamente limitarme, mi máximo va a ser la oferta de dinero. Pero también aumentó la tasa de interés, así que voy a decir, mejor demando un poquito menos y pongo plata a plazo fijo. O está en equilibrio con la cantidad de dinero en circulación. Claro, vendría a ser la que está en equilibrio con la cantidad de dinero. Es como, este es el máximo, ¿sí? La oferta monetaria. Y el equilibrio se da en donde la demanda de dinero se cruza con la tasa de interés. ¿Por qué? Porque esta es la máxima tasa de interés que puedo demandar con esta curva de demanda de dinero. Si yo quisiera demandar esta cantidad de tasa de interés, con esta misma curva de demanda de dinero, tendría esta posibilidad. Pero en esta posibilidad no estoy teniendo la cantidad de dinero máxima que podría tener. Es como el equilibrio. O sea, sí, es el equilibrio. El punto es que no quede algo sin consumir de la oferta monetaria, pero que tampoco quede algo que no podemos tener. No sé si se entiende. Bien, bien, excelente. Bien, algo que hay que considerar es que esta demanda de dinero se puede ¿cómo era? No es, se puede desplazar, ahí está. Esta demanda de dinero puede desplazarse cuando eh, la renta varía, ¿sí? Si aumenta el nivel de la renta de las personas van a demandar más dinero y por lo tanto
al tener una renta mayor, la cantidad de interés que van a querer demandar va a ser mayor. ¿Por qué? Porque las expectativas, y ahí entran, las expectativas suben. Entonces, eso más la puja con los distintos tipos de interés, y tengo más dinero, es decir, puedo demandar o billetes, o ahora que tengo más dinero, puedo demandar acciones que tengan una mayor tasa de interés, o plazos fijos que tengan más tasa de interés. ¿Por qué? Porque ahora tengo más dinero, significa que voy a querer más ganancias. Y voy a ir pujando así, y es, no, o me ofreces una tasa de interés alta, o voy y retengo dinero en efectivo, ¿entendés? Así se ponen los demandantes de dinero. Bien, y la oferta de dinero solamente se va a desplazar cuando el Banco Central emita o destruya dinero, como pasó con los billetes de 5 pesos, por ejemplo. Bien, tenemos lo que es, bajo este mercado, las políticas monetarias, que son aquellas que mediante la tasa de interés y la oferta monetaria pueden regular cuánto dinero van a tener las personas en su poder. Bueno, están las políticas monetarias expansivas y las restrictivas. Esto va a depender de la oferta monetaria. Si se desplaza hacia la derecha, son expansivas; si se desplaza a la izquierda, son restrictivas. Y lo que es la demanda de dinero solo va a depender de lo que es la renta, ¿sí? No de la política monetaria en sí. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bien, el mercado de bienes y financieros. Bien. Esto es el mercado de bienes. Acá tenemos Z, acá tenemos Y. No, esto es. Perdón. Ahí estamos. Bien. Por fin vamos a lo bueno, digamos. Bien. Bueno. No olvidemos que en el mercado de bienes tenemos lo que sería esta, gráficamente tenemos esta recta de 45 grados que está representada por I, que vendría a ser, ¿qué es I? Es el PBI, que sería la cantidad de bienes y servicios finales que se pueden producir, en una economía. Y la demanda es lo que va a determinar qué tanto o qué tan qué más o qué menos cuánto más o cuánto menos se va a producir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el corto plazo, ¿qué determina la actividad económica? La demanda. Entonces, ya vimos el equilibrio en el mercado de dinero, mercado financiero, ya vimos el equilibrio en el mercado de bienes, y ahora vamos a ver cómo esos dos mercados se cruzan para hacer lo que sería la curva el modelo ISLM. Voy a cortar por acá y hago otra reunión.